Muchas gracias, diputado presidente. Acudo a este pleno en nombre de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional y del Frente Ciudadano por México. México atraviesa un momento excepcional que reclama nuestra máxima atención y que exige decisiones y acciones contundentes. En las últimas semanas, nuestro país sufrió fenómenos naturales que dejaron gravemente lastimados a un sinnúmero de víctimas y de damnificados, que prendieron los focos de alerta de nuestras instituciones y que también mostraron la solidaridad y la fortaleza de la sociedad civil mexicana. Una sociedad que también está legítimamente indignada y cansada de una clase política, una sociedad que anhela con toda justicia cambiar el rumbo de la vida pública nacional. Esta Cámara de Diputados ha albergado distintas iniciativas y perspectivas para hacerle frente a esta situación. Para algunos se trata exclusivamente de un asunto de dinero y por supuesto que el dinero importa en esta coyuntura, pero no solo se trata de eso. La reconstrucción del país en este momento, además de recursos económicos, debe pasar por una reconstrucción de la vida pública y por un cambio profundo de nuestro régimen político. En otras palabras, este proceso de reconstrucción debe significar la construcción de nuevas instituciones, de nuevas maneras de entender la política y de nuevas formas de ganarse la confianza de la gente. En el Frente Ciudadano por México entendemos, en primer lugar, que tenemos la obligación de canalizar los recursos necesarios a las víctimas y damnificados de esta tragedia. Y también entendemos la indignación y el hartazgo de la gente frente a una clase política que en términos generales ha permanecido insensible a sus demandas y que se ha dedicado a derrochar el dinero público. Por ello, hace 2 días anunciamos una reforma integral en materia de austeridad y gasto público, escuchando a los ciudadanos que exigen detener el despilfarro para atender las consecuencias de esta contingencia, para atender a los damnificados, pero sobre todo para devolverle la utilidad pública al ejercicio presupuestal. Así pues, frente a quienes por un lado mantienen una visión patrimonialista del dinero público y frente a quienes peor aún buscan privatizar la política para convertirse no en representantes populares, sino en representantes formales de Odebrecht, de OHL o de IGA, el Frente Ciudadano por México presenta un planteamiento integral para la reconstrucción del país y para resignificar el ejercicio del gasto público. El primer eslabón de esta iniciativa y su objetivo central es atender la contingencia que hoy vive nuestro país a causa de los fenómenos naturales recientes. Proponemos la creación de un fondo para la restauración de México que, por supuesto, no sea administrado por la opaca burocracia gubernamental ni por los falsos fideicomisos, sino por organismos independientes, integrados con perfiles ciudadanos y profesionales, abocados a administrar, transparentar y ejercer los recursos para la reconstrucción. Para contar con los recursos suficientes, lo decimos de una vez y con toda claridad, ni un peso a los partidos políticos y que el gobierno no despilfarre recursos públicos. Por ello, en primer lugar, proponemos eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, una propuesta que hemos hecho diversos integrantes del Frente Ciudadano por México y que hoy es un verdadero reclamo social que obtuvo casi 3,5 millones de firmas únicas en menos de una semana en una plataforma digital, y que además representa la posibilidad de cambiar la forma de hacer política en este país. Hay que decirlo con claridad, no se trata de que los partidos devuelvan el dinero a quienes les pertenece, es decir, a los ciudadanos. Se trata además de que la democracia cueste menos, y es por ello que planteamos superar la etapa de despotización de la política mexicana para transitar al voto informado de los ciudadanos, en donde se privilegien los debates, la confrontación de ideas,
la discusión pública por encima de la mercadotecnia y, por supuesto, por encima de la compra del voto y la compra de conciencias. De igual manera, estamos planteando modificar los topes de gasto de campaña y el esquema de fiscalización electoral. Con estos mecanismos no se tratará simplemente de sustituir el financiamiento público por el privado, como algunos lo han planteado en otras iniciativas. Se trata de que la democracia cueste menos, sea de mayor calidad y tengamos en el 2018 la elección más austera de la historia moderna de nuestro país. El Frente Ciudadano por México está convencido que si construimos procesos electorales basados en el debate y en la argumentación, en la búsqueda del voto informado, el dinero dejará de ser un factor decisivo en nuestra democracia. Se trata pues no solo de eliminar el financiamiento a los partidos, sino de cambiar la forma en que dialogamos con los ciudadanos. Nuestra propuesta lo que dice es que el dinero tiene que dejar de ser factor decisivo en la política, en nuestra política. Pero para atender la contingencia que vive el país y contar con recursos suficientes, también proponemos una reingeniería a la estructura del gasto público del Estado mexicano, porque el financiamiento a los partidos representa mucho menos del 1% del presupuesto. Por lo tanto, los recursos para la reconstrucción deben salir fundamentalmente del gobierno federal y por ello hoy planteamos lo siguiente. Primero, eliminar drásticamente el gasto en publicidad gubernamental, una fuente de despilfarro de recursos públicos explotada por el gobierno federal y que ya cuenta con más de 30,000 millones de pesos gastados en este sexenio. Solo para darnos una idea, lo que el PRI anunció como una devolución de dinero al INE es lo que el gobierno federal del mismo PRI se gasta en publicidad en tan solo 10 días. Segundo, proponemos también eliminar los seguros de gastos médicos privados para los altos mandos. Tercero, reducir la estructura burocrática tanto del personal permanente como eventual. Cuarto, eliminar los gastos de representación innecesario. Y quinto, incorporar mecanismos de control legislativo en los procesos de adecuaciones presupuestales para que el gobierno federal deje de reasignar discrecionalmente miles de millones de pesos a lo largo del año que justamente se van o a la caja negra de la corrupción o al derroche de recursos públicos. El objetivo de la iniciativa, compañeras y compañeros, es reorientar hasta 60,000 millones de pesos a la reconstrucción de México después de esta tragedia. El gobierno federal ya ha anunciado sus cálculos para la reconstrucción y desde el Frente Ciudadano por México le decimos al gobierno, primero, que estos recursos deben ser administrados por una instancia independiente como la que estamos proponiendo. Y segundo, que ojalá estas cifras no terminen siendo el pretexto para evitar una reingeniería mayor de la estructura del gasto público. Aprovechemos el oportunismo del PRI para hacer esta reingeniería al gasto público. Y sí, me refiero al PRI, un partido que apenas en mayo de este año bloqueó deliberadamente la reforma en materia de financiamiento a partidos políticos y que este martes se contradijo y presentó una iniciativa en la materia. Exactamente el mismo que apenas hace unos meses nos decía que no se podía hacer una reforma en materia electoral y este martes rectificó y presentó una iniciativa. Qué bueno que después de 5 años el gobierno federal al PRI le llegó el interés por la austeridad. Aprovechémoslo para reestructurar el gasto en la administración pública y acabar con el derroche. Atrevernos a cambiar la forma en la que se ejercen los recursos públicos no solo es nuestra obligación, sino que es la vía para ponernos del lado correcto, del lado de los ciudadanos. Es por esta razón que no puedo dejar de reconocer tanto a mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano como al Partido de la Revolución Democrática y al Partido de Acción Nacional, así como a sus coordinadores, porque hemos demostrado que conjuntando esfuerzos podemos construir una propuesta a la altura de lo que hoy necesita México. Compañeras y compañeros diputados, somos conscientes de que hay voces críticas a esta propuesta, que muchos no están convencidos de que eliminar el financiamiento público sea la mejor idea para nuestra democracia. A estas voces, respetuosamente, hoy les pedimos el beneficio de la duda, porque estamos ante un momento de excepción y no podríamos explicar
Ninguno de las grandes transformaciones históricas de este país si no observamos esas crisis y esos momentos extraordinarios que las han precedido. Hoy, compañeras y compañeros, estamos ante uno de esos momentos que precisamente reclama decisiones históricas de largo alcance, de gran calado que permitan cambiar el rumbo del país. También somos conscientes que para muchos estas propuestas son difíciles de entender, principalmente para los que fueron formados en aquel PRI, bajo las frases de que vivir en el presupuesto, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, o la que postulaba que un político pobre es un pobre político. A esas voces, a quienes están acostumbrados a pensar en la política y en las elecciones en función del dinero, no les pedimos el beneficio de la duda. Desde el Frente Ciudadano por México les decimos: llegó la hora de cambiar la ecuación, llegó la hora de escuchar a los mexicanos que exigen ni un peso a los partidos políticos y que el gobierno cueste menos, mucho menos. Concluyo con lo siguiente, compañeras y compañeros diputados. En el Frente Ciudadano por México no solamente escuchamos, sino que le damos la voz a los ciudadanos. Acabar con el derroche de recursos hoy es un deber para reconstruir a México, pero también es una condición necesaria para cambiar el régimen político. Las tragedias que han sucedido en este mes y en el proceso de reconstrucción que seguirá ya están sacudiendo a nuestras instituciones. Son precisamente este tipo de momentos excepcionales los que muestran el verdadero rostro y las verdaderas convicciones de las personas. Y nuestra convicción es que llegó el momento de abandonar de una vez por todas la idea de que el dinero es el principal factor de nuestra democracia. Por todo lo anterior, y porque no podemos seguir teniendo un régimen en el que no confían los ciudadanos y que además nos cuesta, tenemos la obligación de asumir el reto de que los partidos no sean una carga, el reto de tener las elecciones más austeras de la historia y el reto de que la política no sea un asunto de dinero. Muchas gracias y que viva México.